Bueno, chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar grabando la primer clase que se trata de una introducción a contenidos que vieron en tercer año. Sí, vamos a hacer un repaso, pero lo explicamos de cero para que los chicos que el año pasado no tuvieron mucha conectividad o que no recuerdan bien el tema, es importante que estos contenidos estén fijados bien para la práctica del año, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que los átomos de la tabla periódica, todos los átomos de la tabla periódica, ¿sí?, tienen una estructura específica. Esa estructura específica se da de la siguiente manera. Yo tengo, el átomo se divide en dos partes, ¿sí? Hay una zona nuclear que es el centro del átomo y por fuera, ¿sí?, unas nubes electrónicas donde giran los electrones a gran velocidad. En la zona nuclear, que es el centro, ¿sí?, en este caso particular, estoy dibujando, o esquematizando, mejor dicho, un átomo específico de la tabla periódica que ahora vamos a deducir cuál es. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que ese núcleo, ¿sí?, está en una zona nuclear. En esa zona nuclear se encuentran los protones y los electrones. Supongamos que los azules son los protones, ¿sí?, y están simbolizados con la P más. Es la P minúscula expuesto al más. Y de esa forma estoy escribiendo protones. Es el símbolo que utilizamos. Pero por otro lado tenemos los neutrones. Neutrones. Estos neutrones van a estar simbolizados con la N0, expuesto a la 0. En alguna bibliografía aparece la N sola, minúscula, en otra la N0, ¿sí? Es indistinto y se van a ir fijando en el pizarrón. Puede ser escrito de una forma o de la otra. Lo que no puede ser escrito es con una N mayúscula, al igual que los protones con una P mayúscula. Eso no puede ocurrir. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que en esta zona nuclear, que es el centro del átomo, es una de las zonas, pero hay otra, ¿sí? La otra zona está por fuera de esa zona nuclear. Entonces vamos a hacer la zona de las nubes electrónicas. Esta zona de las nubes electrónicas va a estar por fuera y si se fijan, no es una línea, ¿sí?, sino que es una zona. Es bastante amplia la zona por donde puede pasar el electrón. Acá vamos a tener 1, 2 y acá 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esta zona, que está delimitada por fuera de lo que es el núcleo, va a ser la zona de nubes electrónicas. Esta zona de nubes electrónicas, ¿sí?, va a contener a los electrones. Estos electrones también se simbolizan de una forma específica que es la E minúscula expuesto al menos. ¿Qué significa expuesto al menos? Que los electrones van a tener cargas negativas y que los protones van a tener cargas positivas. Esto sería la famosa estructura del átomo. De cualquier átomo de la tabla periódica, recuerden eso, de cualquier átomo de la tabla periódica. Ahora bien, hay una cierta cantidad de electrones, hay una cierta cantidad de protones y hay una cierta cantidad de electrones. ¿Qué va a diferenciar uno de otros en la tabla periódica? La cantidad de esas supuestas pelotitas, o mejor dicho, palabra técnica, subpartículas, ¿sí? Esa diferencia de esas subpartículas es lo que me hace llegar a deducir qué elemento de la tabla periódica estamos trabajando en dicho momento. En este caso particular, ahora vamos a ver cuál es. ¿Hasta acá vamos? Bueno. Seguido a esto, tenemos que entender nosotros, vamos a analizar un casillero de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el del carbono. Bueno,
Estos datos que yo escribo son los más importantes y los que necesitamos que ustedes sepan en el primer trimestre. Después, a medida que vamos avanzando con la cursada, vamos a ir enseñándoles otros contenidos de la tabla periódica para que ustedes tengan esas herramientas. Pero por ahora con estos estaríamos bien. ¿Qué necesito saber del casillero de la tabla periódica? Si se fijan, el carbono se ubica acá, ¿sí? Pero esta tabla periódica, particularmente la que tengo yo, tiene como ejemplo el casillero del carbono, donde me saca flechitas para todos lados y me dice de qué sirve cada cosa. Nosotros particularmente vamos a necesitar entender que este es el símbolo, ¿sí? Que este es el nombre del elemento y que este es la masa atómica o número másico. Este número másico o masa atómica se simboliza con la A mayúscula. Luego acá arriba tenemos otro de los números importantes que nosotros necesitamos, uno de los valores, que es el número atómico. Este número atómico, ¿sí?, se simboliza con la letra Z mayúscula. Entonces es importante esto de la simbolización, ¿sí? Está bien dicho. Necesitamos la A mayúscula para el número másico masa atómica, que la encontramos debajo del nombre en la tabla periódica, la Z mayúscula para el número atómico, que lo encontramos en el margen superior izquierdo de cada casillero de la tabla periódica, y después las otras simbologías que tenemos son la N expuesto a la 0, que son neutrones, la P expuesto a la más, que son protones, y la E expuesto a la menos, que son electrones. Esos son los 5 símbolos que vamos a empezar utilizando en las primeras actividades de diagnóstico que enviemos, que ya están subidas a la página de Facebook, ¿sí?, de la escuela. Bueno, ahora, bien, vamos a tratar de unir lo que es la estructura con casillas, ¿sí?, de la tabla periódica. Si bien nosotros tenemos la tabla periódica como herramienta y la vamos a usar durante todo el año, tenemos que entender que la tabla periódica no nos dice la cantidad de electrones, protones y neutrones. Solamente nos dice la A y la Z, o sea, el número másico y el número atómico. Ahora, nosotros tenemos que deducir la cantidad. Y para eso vamos a usar unas ciertas fórmulas matemáticas. Estas fórmulas matemáticas nos van a ayudar a deducir la cantidad de protones, neutrones y electrones que están en el átomo que estemos trabajando. Entonces, vamos a entender lo siguiente. El valor de Z para el átomo de carbono es 6. Por ende, ¿sí?, Z va a ser 6. Ese 6 que yo tengo acá en el casillero es el valor de Z, y ese valor de Z va a ser igual a la cantidad de protones y también va a ser igual a la cantidad de electrones. O sea que si Z vale 6, P vale 6 y E vale 6. Por ende, el átomo de carbono con Z6 va a tener 6 protones en su zona nuclear y 6 electrones en su zona de nubes electrónicas. 6 con cargas positivas y 6 con cargas negativas. Eso es lo que tenemos que deducir. Solamente a partir del Z. O sea que solamente a partir del Z ya deducimos que tengo la cantidad de neutrones y tengo la cantidad de protones. Tengo la cantidad de electrones y de protones. Por ende, lo que me estaría faltando es calcular la cantidad de neutrones. ¿Y para qué hago esto? Para poder dibujar o esquematizar el átomo que estemos trabajando, en este caso particularmente el del carbono. Entonces, para calcular esto que estamos hablando de neutrones, lo que tengo que hacer es una cuenta de A menos Z. O sea, el valor del número másico que me lo da la tabla periódica menos el valor de Z, que es el número atómico, que también me lo da la tabla periódica. O sea que sería el número mayor menos el número menor. Pero acá hay un problema porque la A, esta A, que es el número másico, ¿sí?, tenemos que entender que se trabaja con el método del redondeo. ¿Cómo es este método del redondeo? Primero, ¿para qué lo aplicamos? Lo aplicamos para sacar los números decimales. Ese 0,1 no me sirve, lo tengo que quitar porque yo lo que tengo que lograr es que me quede un número entero, porque como estoy hablando de subpartículas, no puedo tener 2 subpartículas y media. Tengo que tener 2